Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y pues continuando con nuestra clase de Quichua, tenemos como tema Churanacuna, vestimenta. Es relacionado igual con el tema de la semana pasada, pero esta vez vamos a aprender otras palabritas. Bueno, vamos a escuchar y luego repitos después de mí, ¿ok? Churanacuna. Churanacuna, vestimenta. Y el día de hoy vamos a aprender lo siguiente: bufanda, corona, gorra, medias y abrigo. Que en el quichua sería cuncayina, yautu, montira, pintu ushuta, raku, kushma. ¿Sí? Bueno, voy a repetir de nuevo. No se les va a hacer difícil porque lo vamos a aprender el día de hoy. No se asuste, que capaz que usted ya escuchó y se asustó y se alarmó. No, escuche detenidamente para que usted lo pueda pronunciar bien, ¿sí? Cuncayina, cuncayina, bufanda, cuncayina, bufanda, yautu, yautu, corona, yautu, corona, montira, muntira, gorra, muntira, gorra, pintu ushuta, pintu ushuta, medias, pintu ushuta, medias. Y por último, raku kushma, raku kushma. Más adelante vamos a tener una actividad en la cual usted tiene que adivinar, no tiene que adivinar, tiene que decir la imagen, pero en quichua. Ya les voy a explicar un poco más, pero más adelante la actividad. Mientras tanto, usted tiene que poner mucha atención a lo siguiente. Vamos a repetir de nuevo y empezamos con cuncayina, cuncayina, bufanda, cuncayina, bufanda, yautu, corona, montira, gorra, pintu ushuta, medias y por último raku kushma, abrigo. Raku kushma, abrigo. Vamos a ver lo siguiente y pues como les decía, la actividad. Usted va a tener que decirme la imagen, pero en quichua. Por ejemplo, aquí está una bufanda y bufanda en quichua es cuncayina, ¿verdad? Cuncayina. Yo le voy a dar aproximadamente 5 segundos, para que usted pueda responderme o pueda decir la imagen, pero en quichua. Y empezamos con bufanda. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó el tiempo. Y bufanda en quichua es, ¿cómo es? A ver. Cuncayina. Muy bien. Muy bien. Sigamos con la siguiente y tenemos aquí corona. Corona, ¿cómo se dirá corona en quichua? Les doy 5 segundos para que usted pueda recordar. 1, 2, 3, 4 y 5. Se acabó el tiempo. Y corona es yautu. ¿Cómo es corona? Yautu. Muy bien. Tenemos la siguiente y es una gorra. ¿Cómo se dirá gorra en quichua? Vamos a contar. Yo cuento 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó el tiempo. Y gorra en quichua es muntira, ¿verdad?
mentira. Muy bien. Tenemos la siguiente y son unas medias. Medias en quichua voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Se acabó el tiempo. Pintu ushuta. Pintu ushuta. Vamos, creo que esta ya es la última. Y tenemos al abrigo. Como si se abrigo en quichua. A ver, recuerden. Les voy a dar 5 segundos para que usted pueda recordar. 1, 2, 3, 4 y 5. Se acabó el tiempo. Abrigo en quichua es Rakukushma. ¿Verdad? Rakukushma. Sí. Espero que hayan respondido correctamente a cada una de las imágenes que se les puso o se mostró ahí. Como siguiente tenemos el deber y es un deber que dice lo siguiente: repetir 5 veces cada palabra. Simplemente eso, repetir 5 veces cada palabra. Usted me envía la evidencia de que ha realizado el deber al WhatsApp. Sin más nada que añadir, yo me despido. Hasta la siguiente clase. Chao, chao.